Buenas tardes, bienvenidos a Azul y Verde. Tenemos con nosotros a Carlos Sánchez de Roda. Buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes. Encantada Pues, de estar aquí. Carlos, vamos a hablar hoy del aniversario que ya ha pasado de los atentados del día 11 de marzo del 2004 en Madrid, en los trenes de la red de cercanías de Madrid. Este año has publicado un nuevo libro de investigación. Y se titula el libro 11M, la investigación prohibida, O de vida, exactamente. Ese es el nombre del libro. editado por Por La Tribuna, editorial Ediciones La Tribuna. Ediciones La Tribuna, con lo cual pueden ir a las tiendas estas grandes que no nos patrocinan, le buscan allí, o mejor, a la tienda, a la librería del barrio, que tampoco nos patrocina, pero es un autónomo. Entonces a ese se le piden el libro de don Carlos H. de Roda y lean. Quería hablar contigo que, bueno, Carlos eres ingeniero ferroviario, ¿no? De Soy profesión. ingeniero de caminos y he trabajado en Renfe durante muchos años. Trabajé en Renfe y estaba trabajando en Renfe el 11 de marzo de 2004 y en Atocha. Entonces tenemos lo que se dice un experto. Sí, lo viví bastante de cerca aquello que ocurrió y luego durante los años que estuve todavía en activo en Renfe, estuve jubilado hace tiempo, pues seguí conociendo a personas y datos de lo que había ocurrido allí, aunque en Renfe era muy complicado el tener acceso a los datos. O sea, el 11M se mantuvo muy secreto dentro de la organización y era muy complejo el hacerse con datos. Incluso en todas las incidencias de cualquier tipo, desde que haya un corte de vías, siempre que haya víctimas, siempre Renfe hace un estudio interno sobre lo ocurrido. Siempre existe en todos los casos, excepto y el 11M seguro que se hizo también. O sea, que se hace una investigación interna de Renfe, se pregunta a todas las personas que estaban más o menos, pues, que habían intervenido en el asunto, y con eso se hace un informe que normalmente pide el juez. Entonces, cuando interviene el juez luego después, pues pide ese informe. En este caso, ese informe tiene que estar hecho, estar escondido en algún sitio. El juez no lo pidió y no está en la instrucción, por O supuesto. sea, ese informe no se incorporó al sumario. No se incorporó al sumario, ¿no? Vaya, por Dios, qué raro. Yo he preguntado varias veces por él. Yo pregunté dentro de Renfe y a las personas, porque yo tenía acceso, normalmente yo tenía acceso a esos Ujú. informes en el puesto que yo tenía. Y sin embargo, aquel no conseguí que se me entregara o que lo pudiera ver, por lo menos. En la actualidad en España estamos asistiendo a lo que llaman la nueva normalidad y saliéndonos un pelín de este tema, el fiscal general del Estado, su teléfono móvil lo destruye, lo borra, borra sus cuentas de correo electrónico, borra sus cuentas de WhatsApp. Otra señora, la Pilar Sánchez Acera, que también trabajaba en Moncloa, también borra su teléfono móvil y oye, no pasa nada. Esta nueva normalidad viene de la normalidad, entre comillas, del 11M, del 11 de marzo, porque los trenes del 11 de marzo, de los atentados, que serían una prueba, ¿no? Era fundamental, vamos, por supuesto. Es siempre Eh, lo que se dice el escenario del crimen, el siempre es escenario del la crimen. investigación en cualquier hecho de este tipo, incluso aunque no tiene una magnitud tan grande como fue la del 11M, siempre se va a investigar en el escenario del crimen, por supuesto, y a sacar pruebas. Y 191 luego muertos. ocurrió 191 muertos. Asesinados, perdón. 191. 191 personas asesinadas. ¿Y qué hicieron con el escenario del crimen? Porque Pues aquellos que no nos hayan oído nunca se supondrán que lo guardaron, ¿no? sí, hay dos fases en el asunto del escenario del crimen desaparecido. Hubo una primera fase que se inició en la misma noche del día 11 al 12, cuando hubo al parecer una autorización judicial para despejar las vías, para reanudar el servicio. Se habla de esa autorización que debió existir también, aunque no aparece por ningún sitio, pero bueno, seguro que existió. Y lo que se hizo, aparte de apartar los trenes de las vías para despejarlas, fue el retirar de los propios trenes toneladas de material
el más importante para la investigación. O sea, todo lo que estaba cerca del foco de explosión, de cada uno de los focos de explosión, desapareció. Y hay casos muy flagrantes. O sea, el caso de Atocha, yo eso lo vi además directamente porque yo acudí a Atocha el día siguiente y vi el tren que estaba todavía allí a las 8 de la mañana del día siguiente. Habían sacado ya un poco de la estación, luego después se lo fueron llevando con muchísimas dificultades y aquel tren estaba vacío. A mí me sorprendió, la primera sorpresa que yo me llevé en el 11M ¿Vacío? fue ver como aquel tren, de los focos de explosión, habían quedado vacío, todo el material de la chatarra que tenía que haber quedado allí y que seguro que quedó, ya no estaba. Es decir, Y luego después, retiraron los inmediatamente asientos, después, perdona, los es decir, asientos, las retiraron, papeleras, las ventanas, todo lo que estalló por el aire, todo lo que se deformó, lo que luego después en la el pericial conjunto que se hizo después, año y pico después, se hizo un informe pericial conjunto, policía, guardia civil, sobre las explosiones en los trenes. Ya no había trenes, claro, cuando hicieron ese informe. Y entonces lo que dicen los propios peritos por escrito es que el estudio de lo ocurrido del mobiliario, llaman ellos, que es fundamental para determinar el tipo de explosivo y llegar a los autores, es fundamental el estudio del mobiliario de los trenes. Eso lo dicen ellos ya cuando no había ni trenes, ni mobiliario, ni nada. Y todo eso había desaparecido a las pocas horas del atentado. sí, Sí, porque fue así. el mobiliario, ahora, tan populares series de televisión que tenemos, y películas, no ya películas, vemos que es donde queda impregnado los restos de explosivo. Claro, por supuesto, el resto del explosivo e incluso fragmentos de los propios artefactos. Pues, como las explosiones se produjeron en locales cerrados, es normal que hubiese aparecido algo de algún artefacto. No apareció absolutamente nada. O sea, que se sepa, no se recogió nada de los artefactos. Únicamente apareció metralla un año y pico después. En las periciales de metralla apareció una metralla que no había sido, que no existía para las periciales anteriores y Ah, apareció de pronto allí. Y eso, vamos, fue una cosa asombrosa. Y de hecho es que luego resulta que cuando se ve todo en la sentencia, nada, absolutamente nada procedente de los trenes sirvió para llegar a ninguna de las conclusiones de la sentencia. Como si los trenes no hubieran existido. Todo se basó, lo que podemos hablar también después, en una bolsa que apareció en una comisaría en la noche vale, del 11 al 12 sí, y que sirvió para todo. Para toda la sentencia está basada en eso, exclusivamente en eso, que nadie había visto en ningún tren. fíjate, vamos a hablar más tarde de esa bolsa, pero ¿cuántas toneladas, de cuántas toneladas estamos hablando? Porque a lo Sí, mejor el mobiliario sí. estamos diciendo, bueno, pues, no sé. Yo hice un cálculo cuando vi lo que ocurría y cuando vi en un informe de Renfe, un informe de Renfe de los daños que había sufrido por el atentado, un informe económico exclusivamente, donde se valoraba pues todo lo que había supuesto de pérdidas en infraestructura y evidentemente en los trenes también, pues descontaba del valor de los trenes los ingresos que habían tenido por venta de chatarra. Ah, Y entonces yo estuve ahí. perdón, ¿vendieron la chatarra? Sí, se vendió inmediatamente. Aquello se vendió, o sea, porque después de esa primera fase de extracción del material de los focos, del mobiliario que decíamos antes, se procedió a partir del día 15, durante 10 días, entre el 15 y el 25, se terminó de desguazar todo lo que quedaba de los trenes. Y entonces eso se vendió como chatarra. Entonces, si descontamos del peso inicial de los trenes esa venta de chatarra y el material que recuperó Renfe como recambios, que también hubo, sobre todo los carretones de las ruedas, que eso pesaba mucho, eso también yo he dado por supuesto que se recuperaron todos, que se entra dentro de Uh -huh. de la opinión más favorable para los de la versión oficial. Entonces, descontando todo eso, me salen que desaparecieron 90 toneladas de los trenes que ni se recuperaron, ni fueron los chatarreros, ni están en ningún sitio. Y entonces eso debe corresponder a ese material que desapareció en la misma noche del 11 al 12 del mobiliario. 90 toneladas, que en kilos son. Entonces, divididos entre 10 coches que se desguazaron, pues son 9 por toneladas por cada coche. Porque hubo también podemos hablar luego del caso de uno de los trenes que no se Sí, sí, desguazó. 190. ¿Sabes? Pero vamos poquito a Por eso poco. digo, de los 11 hay 10 que se desguazaron y de esos 10 aproximadamente 9 toneladas de media de cada uno desaparecieron. Vale, entonces, los trenes
destruyen y venden, Ajá, venden al peso al peso. 90 toneladas. En cuánto tiempo? ¿En 10 días? En 10 días, sí, Vale, vamos a... aproximadamente, porque una fase de espera, o sea, hasta el día 15 no se empezó a hacer el desguace final. O sea, hasta el día 15 se hizo el Venga, material, y luego del 15 al 25 les se regalamos, destruyó todo. les regalamos 15 días. En 15 días venden 90 toneladas del escenario de los crímenes, de los asesinatos. Sí, Me salgo un momentito de esto. Algunos recordarán el accidente en Angrois del AVE en Galicia. Ese tren, esos coches, ¿en cuánto tardaron en destruirlos? pues no, eso años, aquellos estuvieron los de Galicia, el tren de Galicia estuvo durante 5 o 6 años que Renfe decía que si los podía, que si se les podían devolver y el juez se negaba en redondo a que se devuelva, hasta que no se terminase todo el proceso de la instrucción y del juicio. O sea, conservan un Se tren conserva. durante 10, 12, 15 años Sí, sí, durante muchos años. y esto Y lo tenía mucho desguazan y lo menos, venden en 15 días. y en aquel tren además había mucho menos que investigar que en los trenes del 11M. Aquel tren se sabía que había sido un fallo del maquinista que no frenó adecuadamente y ¿Mm? del sistema de seguridad que sabía exactamente dónde estaba el problema. Mientras que aquí en el 11M había que averiguarlo todo. Era para una pequeña comparación. Volvamos a 11M. Eh, hubo un famoso camión que desapareció con pruebas, ¿no? Un camión volquete. Sí, sí, hay un camión, porque antes comenté que lo de Atocha yo vi yo mismo como había desaparecido mucho material. Pero hay otro tren que es el tren de Tellez, que como quedó además al aire libre y muy cerca de la zona urbana de una calle, pues hay infinidad de fotos de lo que pasaba ahí. Y hubo un closo el día 12 por la mañana, había para la cadena SER un corresponsal que se llamaba Alfonso Ojea, estuvo transmitiendo en directo lo que veía. Y entonces comentaba que había un camión allí que estaba cargándose y que estaban cargando pues lo que decíamos, los asientos, hablaba de las ventanas, él también, y era curiosísimo que era seguramente un material muy importante, decía él. Y entonces, en un momento dado, él baja a la calle, pues estaba transmitiendo desde un balcón de la calle Telles y vuelve a subir. Entonces dice que ese camión iba destinado a las instalaciones centrales de la Policía Científica del barrio de Canillas. Entonces, yo supongo que eso no se lo inventaría él, porque yo iba a inventar él ese asunto. Y, Es una y prueba entonces, judicial, eso. y entonces él lo dijo en directo, hablando con la gente que estaba allí, y dijo que y era uno de los muchos camiones que salieron de allí de Telles, porque de Telles, todo lo que era el tren de Atocha ocurrió por la noche, el Telles ocurrió el día 12 por la mañana a plena luz del día, y los camiones estuvieron allí cargando y saliendo pues, a la vista de todo el mundo. Una Y eso, cuestión. Eh, para la gente que nos está oyendo, que no reside en Madrid, que no conoce Madrid, incluso para la gente de Madrid que no conocemos Madrid. ¿Hay lugar, hay espacio para conservar esos coches, esos trenes, que sea propiedad de sí, Renfe? sí, eso es una cosa muy importante también, y además porque hubo una solicitud de los TEDAS. El grupo de TEDAS de Madrid había hecho una solicitud de que los trenes se conservasen, se llevasen a la estación de Vicálvaro. La estación de Vicálvaro es una antigua estación de clasificación de mercancías que ya estaba muy poco utilizada en esa época y había una de vías enorme para poner ahí los trenes, todos los trenes se podían haber guardado allí perfectamente. Y entonces los TEDAS de Madrid dijeron eso, hicieron esa solicitud, que los trenes se llevasen allí y que hacer ahí durante semanas, decían ellos, durante semanas hacer una investigación exhaustiva de esos trenes. Eso lo dijeron y está escrito, está declarado ante la juez Corocillán años después por el que era el jefe de esos TEDAS, se llamaba Cáceres Vadillo. El inspector Cáceres Vadillo ¿No? era el inspector jefe de los TEDAS de Madrid y declaró eso. Esa, esa, Pero que, sí, perdona, esa estación se corresponde, que está cerca de Coslada, del Puerto Seco. sí, sí, está por ahí cerca, sí, está entre Vicálvaro y Coslada, por ahí por esa zona de ahí, sí, por esa. Estamos hablando de Coslada, un puerto seco, donde hay infinidad de vagones
que transportan y trasladan mercancías, de esto que vemos luego los camiones Maersk, o sea, cosa grande. O sea, hay allí, no se puede imaginar, pasamos de vez en cuando por allí para ir a centros comerciales o amistades, y es inmenso aquello. Además, Sí, sí, no hay. ¿cuántos eran? 10 coches, ¿no? Sí, sí, Coches, eran 11 en total los que fueron. 10 coches, 11 Los vagones, llamémoslo así. Es decir, era un poquito más que el tren de Angrois, ¿no? Un poco más. sí, poco más. El Android creo que tenía 9, creo que tenía nueve coches, me parece recordar. Pero vamos, ¿qué Una espacio cosa tenían? parecida, vamos, del mismo orden de magnitud. Espacio tenían tanto como interés. O Ujú. sea, no tenía. Pues bueno, de todos esos trenes, todos esos coches, hay uno que se salvó. Sí, sí, es El, curioso. el coche Además, está 190M. relacionado. Sí, eso está relacionado con lo que decimos de Vicálvaro, porque precisamente dio la casualidad de que el tren de Santa Eugenia sí se llevó a Vicálvaro. Y además da la impresión como si hubiesen querido inicialmente atender la solicitud de los TEDAS, porque de haber atendido esa solicitud y haber dicho, bueno, vamos a llevarlos a Vicálvaro. El primero que tiene que ir era el de Santa Eugenia, que es el que estaba más próximo a Vicálvaro. O sea, tendrán que retroceder todos por la vía de Henares y el primero que estaba más cerca era el de Santa Eugenia. Y allí lo llevaron esa misma noche, en la noche del 11 al 12, el tren de Santa Eugenia quedó apartado allí en Vicálvaro. Y luego allí lo que pasa, mientras los otros trenes luego se desguazaban, como hemos dicho antes, el de Santa Eugenia quedó allí desde ese 11 de marzo hasta el 11 de septiembre. Es curioso también la fecha del 11 de septiembre. Hasta el 11 de septiembre, durante 6 meses, estuvo allí el tren apartado con su único, allí había recibido una única explosión, un solo coche, el 190 que decía, es el único que fue atacado en ese tren. Y allí estuvo en Vicálvaro durante todos esos meses. Lo que no sabemos, porque no hay dato ninguno, es si en esa estancia en Vicálvaro los TEDAS de Madrid, como habían pedido, hicieron alguna investigación. Esas investigaciones exhaustivas que decía que iban a hacer, pues no hay noticias de que se hiciera nada allí en Vicálvaro. Y el 190M no le han vendido. No lo han vendido, no. Luego después, el 11 de septiembre, como digo, se llevó, como era el único que estaba explotado de todo el tren, se llevó a un acuerdo, o sea, se pidió un presupuesto de reparación a la empresa Tafesa. La empresa Tafesa presentó no me acuerdo de las cifras, pero un valor de reparación que era muy superior al valor que tenía en ese momento el pendiente de amortización del tren, era muy, muy inferior, era muy superior la reparación que el valor del propio tren. Y se aprobó ese presupuesto de reparación y se llevó a un taller que había en Villaverde Bajo, había un taller de Tafesa y allí fue donde se reparó luego durante unos cuantos meses, hasta me parece que es en mes de julio de 2005, cuando salió y se puso de nuevo en servicio, y hoy día se puede ver circular por las líneas de cercanías de Madrid otra vez, vuelve a parar en Santa Eugenia otra vez. Y entonces yo siempre El- me pregunto cuando lo veo, alguna vez que subo en él y lo veo, y veo el sitio donde estuvo la bomba, y digo, esto si lo supiese la gente que sube a este tren, si víctimas que han estado en ese tren sa- volviese, gente que ha perdido a sus seres queridos, subiese otra vez, ¿y qué impresión les daría? ¿Sabes Pues eso cuándo, está ocurriendo hoy día, todavía 20 años después sigue ocurriendo. ¿sabes cuándo he visto ese vagón? Le he visto dos veces en mi vida. Dos. 2 veces. Una, el 11 de marzo del 2004. Y la segunda, el 10 de marzo de 2025. Este domingo pasado. Eso digo pasar. Parece que fue el Pues sí, domingo. Dirección Guadalajara. Y pasó por Vicálvaro. claro. Y pasó por Santa Eugenia. Sí, claro, sí. Esta es la estación inmediatamente anterior. Este vagón le encontrasteis, Sí, y el fiscal general del Estado en aquellas, ¿cómo se llama el nombre este? Torres Dulce, Torres Eduardo, Dulce, don el fiscal Eduardo general. Torres Dulce. Eso ya ocurrió en 2012.
Se había estado 8 años, porque una cosa importante de la reparación, que eso yo lo fui encontrando por los documentos que iba viendo de Renfe, que el material que se había retirado se había guardado en un depósito y por declaraciones judiciales que había habido ya en el juzgado de Colocillán, que el material que se retiraba iba a un depósito, dijo el director del taller. Y aquello yo creo que ese depósito será ese. Y yo andaba buscando a ver qué había pasado con ese material. Y, y fue cuando apareció en enero, a finales de enero de 2012, pues me llegó a través de una persona que trabajaba allí en el taller, que había ido, se había declarado en quiebra la empresa, estaba en concurso de acreedores, había ido allí el administrador judicial del concurso de acreedores para hacer un inventario de todo lo que había allí en el taller. Y entonces se encontró con aquel almacén extrañísimo que había allí, preguntó qué había allí, nadie sabía lo que había, porque aquellos habían mantenido el secreto. Y entonces lo abrieron y se encontraron con material que luego se supo que era material del foco de explosión de ese tren. O sea, el coche 190M lo arreglaron, lo repararon y el material más próximo que tenían, el próximo, lo más afectado por la explosión, el más importante para la investigación, evidentemente, ese no lo llevaron al chatarrero, sino que lo dejaron allí guardado en un almacén que improvisaron allí sobre la marcha en el propio taller, en un lugar muy escondido del taller. Yo allí he estado, yo he entrado dentro de ese chamizo, he estado en ese almacén, he estado dentro. Y estaba en un lugar pues secreto del taller. Y allí lo tuvieron hasta 2012, hasta 8 años después del atentado. ¿Y qué ocurrió cuando aquello, yo lo publiqué aquello en Libertad Digital? Y entonces aquello produjo un revuelo bastante grande. Intervino el fiscal general de Estado, como decías, Torres Dulce, que pidió que se hiciese una investigación sobre aquello. Y entonces el fiscal Pero perdona, jefe de Madrid, perdona, sí, sí, una investigación sobre ti o sobre el material. sobre el material, no, sobre mí no, sobre el Ah, sobre material. el material, No, o sea, cojonudo, no, cuidado. no, 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 yo no es Por una favor. investigación sobre el material. O sea, Torres Dulce se enteró. Además, yo luego no he tenido correspondencia con Torres Dulce después. Bueno, pues dijo que había que investigar aquello, a ver qué era. Y se lo encargó al fiscal jefe de Madrid, que era el fiscal Esteban, que luego después ha tenido también, ha salido a relucir por otros asuntos distintos, porque le nombraron fiscal de menores, me parece, y que fue rechazado ese nombramiento por asuntos externos a la UCM. Entonces, este hombre hizo un informe de lo que había visto allí y redactó una nota de prensa que se publicó en ese momento, lo cual es una nota de prensa realmente asombrosa. Este señor lo vino a decir que estaba todo en orden, que aquel material se había guardado allí ante la posibilidad de posibles análisis posteriores, investigaciones posteriores, o sea, con vistas a posibles análisis que hubiese que hacer en el futuro. Se había guardado perfectamente con conocimiento judicial y de Renfe. O sea, que eso quiere decir que si él dice eso, que todo ese material se guardó, o sea, en vez de cuando no había material de ningún tipo, con las vías se había destruido todo, había eso ahí. Y sin embargo no se investigó. No hay, estaba previsto para posibles análisis posteriores y sin embargo durante esos 8 años no hay noticia que se investigase ni se viese nada en ese material, que tan importante era. Y, Pues de, cuando no y, sabía, para empezar, ni qué explosivos se y habían una, utilizado. y una vez encontrados esos restos, ¿qué análisis dio? Los restos ya se precintan, lo manda el fiscal de Madrid, lo manda a precintar, la Guardia Civil precinta el local Ujú. y lo pone a disposición del juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, todo ese material. Dice que no hay nada que investigar más, puesto que aquello ha sido, todo eso se ha hecho con normalidad, con vistas a posibles análisis. Pero es curioso, se ha hecho con vistas a esos análisis posteriores, pero nadie de las partes del juicio tuvo acceso a ellos, nadie lo sabía. O sea, durante toda la instrucción, durante todo el juicio, ante todo el análisis, el funcionamiento de la causa, nadie supo que había eso ahí. Porque lo ocultaron. Lo ocultaron a todo el mundo cuando era tan necesario, o sea, cuando se estaba clamando en todos sitios diciendo que no había material para investigar, que qué explosivo había explotado los trenes. Y sin embargo aquello pues no se, Y no se digamos que ocultó completamente.
que el fiscal Torres Dulce, designado por el gobierno del Partido Popular, Mm. inició alguna investigación, algunas diligencias No, investigatorias no, para no, ver quién había lo único que ocultado. hizo fue, no, nada, lo único que hizo fue eso, decirlo, pedirle al fiscal de Madrid que lo estudiara, el fiscal de Madrid emitió esa nota y lo Y puso a disposición del juzgado número 6 y no se investigó nada más del asunto. pues mira, Aquello se quedó así. Bueno, y luego tuvo el epílogo del asunto, que yo también lo vi yo muy de cerca y muy directamente, que es que ya en finales de 2013, parece que en octubre de 2013, yo aquello lo visitaba de vez en cuando con sus precintos y todo, veía que ahí se movían cosas, que había cosas que no estaba, porque el taller estaba cerrado, porque estaba la empresa en concurso de acreedores, no había quedado, estaba sí, todo vacío el taller, pero al fondo, en un espacio que había muy al fondo, ahí estaba el chamizo con esos restos, y entonces poco a poco vi que aquello se iba degradando, y ya un buen día yo avisé a los que pude para ver si se podía salvar aquello. Digo, es lo único que tenemos todavía del 11M, a ver si podemos hacer algo para guardarlo. Bueno, pues un buen día vi que había en la puerta del taller había un coche de la Policía Nacional anda, mira. y un coche de Adif, de vigilantes de Adif, que estaban en la puerta del taller. Y luego vi que dentro, vamos, porque luego por otro lado, desde fuera se podía ver lo que estaba pasando dentro, dando la vuelta, vi que había gente pues, retirando cosas de allí, que ya se habían llevado parte del material ese del 11M, había desaparecido ya parte, quedaba un poco todavía, y estaba la policía vigilando la puerta, y, y luego pues, terminó por desaparecer todo. Y luego ya, el sumo del despropósito, en el Ayuntamiento de Madrid, pues aquello pertenece al Ayuntamiento de Madrid, hubo el diario de sesiones, está escrito en el diario de sesiones del ayuntamiento, que se pidieron explicaciones de qué había pasado ahí. Pidieron explicaciones porque allí se había estado robando y la policía municipal estaba dirigiendo el tráfico de los camiones que salían de allí Ah, y que identificaba a los conductores de los camiones y que los dejaba marchar. O sea, esas personas que se llevaron aquello están identificadas por la policía municipal. O sea, la policía municipal hacía el sí, tráfico de sí. camiones, ordenaba el tráfico de los camiones y la Policía Nacional, yo la vi en la puerta en un momento, yo no sé cuánto tiempo estaban allí, por allí estaban mientras estaban los ladrones dentro y ellos estaban en la puerta. O sea, todo eso es un cúmulo de misterios y de cosas increíbles que ahí se han quedado. O sea, eso parece que no le importa a nadie todo eso. No, no le importa a La, nadie. la intentó investigar la juez Corocillán y ya sabemos cómo acabó la pobre. La juez Precisamente en esas Corotillán, mismas fechas estaba juez Corocillán, cuando estaba ocurriendo todo eso, estaba la juez Corocillán haciendo la instrucción de la querella que se había presentado contra Sánchez Manzano. Y contra empezaron a desfilar por allí, Sánchez pues Manzano Sánchez Manzano es el comisario jefe de los TEDx, ¿no? De la Unidad Central de... exactamente, Que no, exactamente. Entonces que no es TEDx él, empezaron a desfilar cuidado, el comisario. Sí, que, perdón. que él no es TEDx. No, él no es TEDAS, no, eso, él asumió el papel de TEDAS y firmó, hay firmas suyas en documentos de TEDAS que él no tenía capacidad para hacerlo. Oye, una pregunta. Entonces, este señor, no siendo TEDx, firma un documento como TEDx. Ujú. Eso no es. O sea, tú no puedes Sí, sí, firmar un análisis químico porque tú eres ingeniero de claro. canales, caminos y puertos. ¿No? Eso no es Claro delito, que no, algo claro, de es eso. su competencia. Sí, sí. Es más, cuando el informe pericial conjunto que decíamos antes, que estuve comentando antes, que pidió el juez, ya un año después del atentado, en 2005, pidió que dos policías y dos guardias civiles del grupo de explosivos de TEDx que se reuniesen y hiciesen un informe conjunto. Pues Sánchez Manzano, cuando recibió esa orden de hacerlo, lo que hizo fue hacer un informe suyo, personal suyo, contestando a todos los puntos que había pedido el juez y mandárselo al juez en vez de ordenar lo que le había pedido al juez, que hiciese el informe conjunto. Eso está escrito y firmado, está en el sumario, ese documento, en el que Sánchez Manzano asume la postura de perito único, además, ni nada de policía y guardia civil, sino él solo, hace su informe personal y lo manda. Y luego le dice que además que nombra a dos policías por si necesita alguna otra información sobre el asunto. Claro, el juez
no, no le bastó ese asunto, La, claro, la, y la me que- pidió repitió que quería un informe de policías y guardias civiles. y la querella contra Sánchez Manzano, esta, ¿qué ocurrió con ella? La querella contra Sánchez Manzano, pues estaba llegando ya, bueno, él de entrada desde el principio pues decía que presentó recursos contra la admisión de la querella, pero la juez Corocillán los echó para atrás y mantuvo la querella y la empezó a instruir. Se instruyó durante 2 o 3 años, estuvo instruyendo la querella y empezaron a desfilar por allí personas que no habían declarado en el juicio. Personas muy importantes que no habían declarado en el juicio. Y muchos sobre, por ejemplo, los peritos que hicieron TEDx, que estuvieron recogiendo las muestras de los trenes en la noche del día 11, el día 11, no en la noche. Y claro, ellos, estos peritos, pues empezaron a contar que esa recogida de pruebas, de muestras, se hizo de forma caótica, que llegó Sánchez Manzano allí, dijo que era el que mandaba él, allí en Atocha, y se empezaron a mezclar, en vez de hacer un inventario, un acta de recogida de muestras, con la enumeración de todas ellas, con las fotografías, en caso necesario, una descripción, pues no se hizo nada de eso, se mezclaron las muestras, según dicen los propios peritos, ante Corocillán, y aquello, claro, pues no había cadena de custodia, a partir de ahí se acabó la cadena de custodia, porque no sabía que se custodiaba, no estaba hecha la relación de todo aquello. Entonces, esos peritos declararon ante Corocillán, como declararon también gentes de Renfe que estuvieron en la destrucción de los trenes, estuvo declarando el director del taller de Tafesa, donde se hizo la reparación del tren, y el último que declaró, creo que fue el último, fue el presidente de Renfe. Seguramente ya consideraron que era demasiado ya y ya cortaron por lo sano. El presidente de Renfe, que era Miguel Corsín en aquella época, lo llamó a declarar la juez Corocillán y declaró que él no había recibido él decía orden de destruir los trenes por parte del juez del Olmo, que era el que Ujú. llevaba la instrucción, que no. Entonces, claro, ¿qué pasaba con esa declaración? Que si no había habido instrucción, ni declaración, ni orden del juez, quiere decir que, por un lado, el presidente de Renfe estaba implicado por haber destruido los trenes sin autorización, y por otro lado, el juez del Olmo por haberlo permitido. Estaban los dos, habían cometido delitos los dos, según esa declaración, La y se gente, cortó por lo sano. la gente que nos está oyendo, sobre todo los jóvenes, estarán extrañados, alucinados, flipando. Dice, pero a ver, ¿cómo es posible que ocurra esto en España? Ujú. Bueno, Sí, sí, es increíble. ha ocurrido Claro, y encima no le importa ni una mierda a nadie ya. Bueno, a casi no, nadie. no. A nosotros sí. Sí, algunos sí, sí. Porque No, pero, llegan, cuando dicen se rompe la cadena de custodia es que los objetos siempre sí, están bajo custodia policial, en todo momento. mm, Vamos a hablar un momentito de la bolsa de Vallecas, sí. lo que llamaban la mochila, que resulta que era una bolsa. Una bolsa, no era una mochila. Mm, Una bolsa de deportes que además tenía unas iniciales en un asa. mm, Esa bolsa, exactamente, sí. esa bolsa, ¿qué peso tenía? Pues debía pesar unos 12 kilos, o tenía 10 kilos de dinamita, tenía 600 gramos de metralla, y luego pues los demás, el precio, el peso de la propia bolsa y de todos los componentes electrónicos que tenía allí, el teléfono, y un teléfono, y estaba una tarjeta que yo creo que desde el primer día ya le han metido la tarjeta esa para llevar a Zubán a través de esa tarjeta, y eso pues unos 12 kilos pesaba eso, sí. Y entonces es increíble, o sea, ¿cómo es posible? Porque dicen que es que esa bolsa apareció en la estación del Pozo, porque llegó a la comisaría en un bolsón en el que se habían recogido los objetos que habían dejado los pasajeros del tren del Pozo ahí diseminados por la estación y en el tren. Y todo eso se iba metiendo en bolsones y después de hacer un recorrido En, absurdo completamente. en bolsones de basura que lo llevaron Sí, de la estación del Pozo a una comisaría de Vallecas, a otra comisaría de Vallecas, que tiene dos, eso es. que lo El llevaron IFEMA, al IFEMA, el IFEMA, que no está al lado, que está en esta, a unos kilómetros, lo dejaron apartado ahí un montoncito en una el cinta. IFEMA, De pronto alguien, ¿quién fue? ¿Un inspector o un comisario? Ordena que esos objetos vuelvan a la comisaría de Puente de Vallecas.
Exactamente, sí. Así fue. Y ahí es cuando hacen el inventario y se encuentran con eso, con la bolsa de Vallecas famosa. Entonces, eso eso ya de entrada, o sea, en el pozo, nos pongamos en situación del pozo. El pozo estalló dos bombas. Haber encontrado una tercera sin estallar, que habían luego desactivado en el andén. Tres. Resultaba, y ellos sabían que en Atocha había habido cuatro y en el Tellas había habido cuatro. O sea que ellos tendrían que estar, los telas que estaban allí recopilando y recogiendo todo, tienen que saber que muy probablemente era muy probable que hubiese una cuarta bomba, como había cuatro en las dos anteriores, Atocha y Tellas. Y en esas condiciones ellos dicen además, porque claro, se preguntó mucho sobre cómo qué se había hecho para recoger esas bolsas, si se había revisado todo, los bolsones. Dijeron, dos veces, todos los objetos que había ahí, dos veces uno a uno, se fueron revisando, abriendo todas las bolsas y mirando todo. Y en esas condiciones alguien se piensa que se le puede colar una bolsa de 12 kilos sin abrirla, sin nada y meterla en el bolso. Eso Y es además, imposible. O sea, o eran unos además irresponsables estos peritos, o es increíble. la Imposible compañera, eso. la compañera mujer de Policía Nacional, cuando la abrió en la comisaría de Puente de Vallecas, ostras, se encontró ahí todo el pastel. Claro, Eso no, ¿cómo no no lo lo vieron vieron los eso del en el pozo. pozo? Claro, es que es imposible que no lo vieran eso en el pozo. Hubiéramos un responsable. Se abrió en todo caso, había que haber abierto una investigación interna de lo que estuvieron allí en el pozo, cómo se les pudo colar eso. Que esa investigación que no se ha abierto, por supuesto, ni se abrirá. Porque es que es imposible eso, es imposible. Y bueno, y así llego hasta la comisaría. Carlos, vamos a Y luego parar un después hubo, momento. Vamos a sí, parar un sí, cómo no. momento, tomamos aire y continuamos, ¿te parece? De acuerdo, muy bien, perfecto. Estamos en la concentración de procesos diputados de las asociaciones profesionales de guardias civiles y sindicatos policiales. Como su título, para nosotros los todos, un manifiesto en defensa de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y queremos subrayar alto y claro lo que significa fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que todos los ciudadanos entienden, que es la Policía Nacional y la Guardia Civil. Buenos días. Hoy nos unimos la Policía Nacional y la Guardia Civil para recordar que somos las dos únicas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Nuestro deber, y lo tenemos muy claro, es salvaguardar los derechos y libertades de todos los españoles, tal y como dice nuestra Carta Magna, nuestra Constitución y nuestra Ley Orgánica 286. Y esto sucede al margen de gobiernos y partidos políticos. Nosotros, policías y guardias civiles, lo tenemos muy claro, nos debemos a los ciudadanos. Por ellos y para ellos damos todo. Pero tenemos a un gobierno que para serlo tiene que vulnerar leyes y a chantajes partidistas. Arriesgan la seguridad nacional y mentir a Europa para que no sean conscientes del peligro que va a correr nuestra frontera y sobre todo la lucha contra el crimen en todas sus formas. Esto no es solo la frontera, esto es la lucha contra el crimen en todas sus formas. Esta cesión o delegación, nos da igual la palabra que utilicen, además de una vergüenza, es un peligro innecesario para la ciudadanía y para toda Europa. No vamos a permitir que se le arrebate un derecho fundamental a la ciudadanía como es la seguridad pública de España. No vamos a ceder de ninguna manera en el cumplimiento de nuestro deber. Un cuerpo policial autonómico no puede ni debe arrogarse las funciones que constitucionalmente corresponden en exclusividad a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Estos dos cuerpos, aunque el presidente del gobierno lo haya olvidado, son la Guardia Civil y la Policía Nacional. No hay más. La ley contempla las funciones y atribuciones que pueden alcanzar los cuerpos autonómicos y locales. Obviamente, ninguna de ellas puede afectar a la seguridad nacional, como afecta a la frontera y el control de la migración. Cuesta creer que un grupo de independentistas sean acompañados por el propio presidente del Gobierno de España en su aventura de desguazar el Estado y sus instituciones. No tiene sentido que desde la Moncloa se atente contra la Constitución y nuestro ordenamiento jurídico. No es Cataluña lo que está en juego, se está yendo España. España se está yendo y esto es una locura. Si nadie pone freno a esto,
lo tenemos muy claro. Seremos los policías nacionales y los guardias civiles los que, con la ayuda de aquellos partidos, instituciones y ciudadanos que todavía creen en el imperio de la ley y que estén dispuestos a decir que ya está bien de jugar con los derechos de todos los españoles para saciar los delirios separatistas de unos pocos, acabemos con esta locura. Siempre, siempre, siempre dentro de la ley. Siempre, siempre, siempre dentro de la Constitución. Siempre, siempre, siempre con todos los ciudadanos. Muchísimas gracias. Doy la palabra a Mónica. Mientras nosotros nos dejamos la piel día a día por la seguridad de todos los españoles, soportamos la humillación de que sigan mermando nuestros derechos, siguen sin cumplir el acuerdo de equiparación, siguen dejando que los policías nacionales y los guardias civiles nos jubilemos con una vergüenza porque tenemos una precariedad en nuestras jubilaciones y vemos cómo esos cuerpos autonómicos nos adelantan en derechos, en salarios, en una jubilación digna y en todo tipo de beneficios a cambio de apoyos políticos, a cambio de votos. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Se está vendiendo el país por unos votos. Ceder nuestras atribuciones frente a las presiones políticas de un prófugo de la justicia no puede salir gratis. Lo decimos alto y claro, es ilegal. La imposibilidad de ceder o delegar estas competencias quedó ya claramente establecido por el Tribunal Constitucional en 2 sentencias. Y desde entonces, nuestro ordenamiento jurídico no ha sufrido cambios. Lo dijo también el ministro del Interior y el presidente del Gobierno, aunque ahora parece que no se acuerdan. No es posible retroceder ahora por un cambio de opinión, sino únicamente por un cambio legislativo. Tanto en la normativa española como en la europea, no ha tenido ni podrá tener lugar este atropello. La pregunta que nos hacemos hoy es cómo es posible que el ministro del Interior, que viene de la Judicatura y aseguró en sede parlamentaria que nuestras funciones no admitían cesión ni delegación a los policías autonómicos, esté alentando una situación como la que estamos viviendo estos días. ¿Qué tiene que decir el señor Marlaska? Porque ni está ni se le espera. Ha comparecido con palabras ambiguas y sin la determinación que exige su cargo. No actúa ni como ministro ni como juez. Sus discursos son evasivos, lejos de garantizar el cumplimiento de la ley. Encumbra a los independentistas y facilita la ilegalidad. Y esto lo está haciendo, y lo recalcamos, un juez en este país. Esta actitud supone una dejación de funciones y humilla a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a quienes nos dejamos desprotegidos ante quienes desafían el orden constitucional, porque nos están desprotegiendo, nos están dejando sin normas. Exigimos aquí hoy los policías y los guardias civiles al ministro claridad y contundencia en su respaldo a la legalidad y a la policía del Estado. A la policía del Estado, que le queremos dejar claro que somos los policías y los guardias civiles, no los policías autonómicos. No cabe la tibieza cuando está en juego la integridad de nuestras instituciones, la seguridad del Estado y el respeto a quienes garantizan nuestra seguridad. No todo vale a cambio de poder. Un presidente que miente y un ministro del Interior que se pone de perfil son indignos de seguir ostentando sus cargos. Si el ministro responsable de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado permite que le desplacen y eliminen de cualquier lugar de nuestro territorio nacional, no puede ni debe seguir al frente de esta cartera. De cualquier forma, queremos mandar un mensaje a los ciudadanos a los que servimos día a día. No los vamos a dejar solos. Vivan donde vivan. Nuestra vocación de servicio, nuestro principio objetivo y nuestra razón de ser son y van a seguir siendo los derechos y las libertades del pueblo español. ¡Viva la Policía Nacional! ¡Viva! ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Soy Laura García, portavoz de JUPOL, que es el sindicato mayoritario de la Policía Nacional. Hoy estamos aquí nosotros directamente para pedir la dimisión del señor Marlaska por este intento de cesión de unas competencias que son propias, como él bien sabe, Policía Nacional y Guardia Civil, como son en materia de inmigración y fronteras, porque esto sería un gravísimo problema de seguridad que de lo que entendemos nosotros.
Ahora nos atiende Domingo de la Asociación Española de Guardias Civiles. Domingo. Hola, buenos días. Encantado de estar aquí con vosotros. ¿Qué decimos hoy? Pues hoy seguimos diciendo, no al ministro, no a este gobierno, que los únicos fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son la Guardia Civil y la Policía Nacional. Los Mossos d'Esquadra no son fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Lo dice la ley, lo dice la Constitución en varias sentencias. Y las competencias son únicas. Las competencias que tenemos atribuidas los guardias civiles y los policías nacionales son únicas, no pueden ser delegadas. ¿Esto lo podemos vender la inmigración o las fronteras? Aquí por 7 votos puede vender alguno lo que quiera. De hecho lo está haciendo, no hay más que verlo, desgraciadamente. ¿Puede seguir un presidente del gobierno incumpliendo la ley día a día y encima sin saber leer? Efectivamente no debe informarse bien, debe asesorarse bien, y si no tiene unos buenos asesores ni nadie que le informe, deben cesarlos o dimitirlos. Desde AEGC ya llevamos pidiéndolo mucho tiempo, el cese del ministro y de todo su equipo, secretario de Estado incluido. ¿La nueva directora? La nueva directora no termina de Mercedes, no termina de avanzar con las reformas y necesidades que tienen las guardias civiles y los guardias civiles. El mejor hecho es la ley de personal, que sigue sin aprobarse, y un montón de medidas más que mejoran los salarios y la jornada laboral de los guardias civiles, que siguen sin aprobarse. Es decir, que Mercedes 2 sigue como Mercedes 1. Prácticamente igual, no ha habido ninguna mejora significativa en su segundo mandato en la Guardia Civil. Bueno, pues muchas gracias, amigos. A vosotros como siempre. Estamos con Javier de las oficiales de la Guardia Civil. Javier, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Coméntanos vuestra postura. A ver, nuestra postura o nuestra visión entra dentro de lo que yo creo que todos los guardias civiles o policías nacionales pueden llegar a pensar. Además, prueba de ello es que estamos agrupados en una plataforma que nos representa, y además en la cual pues vamos tratando de articular pues nuestras propuestas y más. Es una pena que hoy tengamos que estar aquí, pero es que se ha pedido en reiteradas ocasiones que haya un contacto, que haya una reunión, que realmente se nos dé una explicación, o que se nos muestre la realidad, ¿no? Porque podemos en un momento dado estar equivocados, pensamos que no, pero claro, si no se mantiene una reunión con nosotros, pues al final nos vemos abocados pues a realizar una concentración en base a los datos pues que nos van llegando desde los medios. Y ya, bueno, a ver si logramos que todos unidos en la misma plataforma. Claro, sí, además creo que es algo que atañe no ya solo a todos los policías y guardias civiles, sino al conjunto de la ciudadanía, y además creo que todo el mundo es consciente y además nos lo reconoce, que sus fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que son Guardia Civil y Policía Nacional, no son fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, policías autonómicas ni locales, por pura definición. Pero como decía, toda la ciudadanía reconoce que realizamos nuestras labores pues con gran profesionalidad, que estamos preparados para ello, y cuestiones como la que nos traen hoy aquí, pues lo que puede derivar es en posibles problemas a la hora de llevar a cabo esas funciones, o cuestiones quizás más graves que puedan darse. No puede ser que tengamos un presidente del gobierno que no sepa leer una ley, mejor dicho, un artículo de una ley. No puede ser. Nosotros tenemos claro, porque además nos regimos por el ordenamiento jurídico vigente, la Ley Orgánica de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la 286, lo establece de manera muy clara, y por lo tanto no entendemos qué puede estar pasando. Si ya he dicho al principio, siempre dejamos abierta la posibilidad de que nos pueda faltar algún dato, nos pueda faltar información, pero precisamente por eso nosotros solicitamos reuniones formales, reuniones en las cuales nos puedan explicar de primera mano qué se pretende o qué implica. Pero seguimos sin tener ese tipo de convocatorias para sentarnos realmente en sede del Ministerio del Interior o Secretaría de Estado de Seguridad, y con ello pues no tenemos otra opción que, pues, por ejemplo, estar hoy en día aquí. Muy bien, pues muchas gracias, bienvenidos al canal. Muy amable, gracias.
Hola, nos atiende ahora Juan Fernández de la Asociación Unificada de Guardias Civiles de AUGC. Hola, Juan, muy buenas, muy bien. Hoy, bueno, pues toca reivindicar, toca salir a la calle y toca decir a este gobierno que no estamos dispuestos a que tramiten una ley que va a suponer un quebrantamiento en la seguridad pública de España. Porque la ley dice que las únicas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado somos guardias civiles y policías nacionales. Lo dice la ley, lo dice la Constitución en el artículo 104, lo dice la ley 286 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y nuestro marco normativo muy claro. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son la Policía Nacional y la Guardia Civil. Después existen policías autonómicas y policías locales, pero las del Estado, la Policía y la Guardia Civil. Somos un Estado, somos un país donde un opositor sabe más leyes que un presidente del gobierno. Bueno, mira, yo personalmente no me creo que el presidente del gobierno no sepa lo que es Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado. Otra cosa es que le interese tergiversar la verdad e intentar confundir a la ciudadanía diciendo que un Mossos Escuadra es Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado. No lo es. Él lo sabe perfectamente, los ciudadanos lo saben y sobre todo los policías y los guardias civiles lo sabemos. Nada, adelante con la lucha. Vamos a seguir hasta el final, lo tenemos claro. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas, seguimos por aquí. Nos acompaña Tobar, de la Asociación Profesional de Cabos de la Guardia Civil. Tobar, cuéntanos. Pues nada, venimos a mostrar nuestra indignación y preocupación porque con la transferencia de competencias se pone en riesgo la seguridad nacional e incluso la seguridad europea. ¿Y la seguridad ciudadana? Sí, la seguridad nacional completa. Sí, seguridad nacional, seguridad del ámbito estratégico, por supuesto la seguridad ciudadana, sí. Porque, a ver, la frontera no es que sea frontera española, es que es frontera europea. Es frontera de la Unión. O sea, no es que pasas de Madrid a Sí, es frontera de la Unión. Una vez que entren en territorio español, en este caso Cataluña, ya se pueden mover por la Unión Europea libremente. Y los Mossos de Escuadra no pueden gestionar la documentación de ninguna manera. Ahora mismo no. Es otra ley que se quiere saltar el amigo Pedro. Claro, aquí el problema que habría es una incongruencia, una incoherencia, porque suponiendo que esta ley orgánica siguiera hacia adelante, tendríamos dos leyes orgánicas que para un tema de inmigración regularía competencias policiales distintas. Tendríamos esta ley orgánica y luego la ley orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que otorga la competencia a Guardia Civil y Policía. Tremendo. O sea, habría ahí una lucha por ahí quien ostentaba o quien materializa la competencia, pues eso, que en nada ayudaría a la seguridad. Qué triste vender un país por 7 votos. Qué triste. Es preocupante que alguien ceda ante, no voy a decir yo la amenaza, la promesa de dividir a España. O sea, lo ha dicho claramente el prófugo de la justicia que se encuentra huido en Bruselas, lo ha dicho. O sea, que él quiere más competencias, sobre todo a nivel que sean competencias estatales, para, una vez que las tenga, hacer una policía fuerte y declarar la independencia. Y va a declarar la independencia más pronto que tarde. Además, controlar con fuerzas armadas la frontera es el primer paso de un país. Sí, no, lo ha dicho, es que no está engañando a nadie. Es el único que no engaña a nadie. Tobar, lo he dicho, muchas gracias. Nada, a vosotros. Hola, ahora nos acompaña Mónica del Sindicato Unificado de Policía. Buenos días, Mónica. Hola, buenos días. Cuéntanos. Bueno, estamos hoy aquí 3 sindicatos, la UFP, el SPP y el SUB por parte de Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil. Y estamos aquí para decirle alto y claro al ministro y al presidente del gobierno que están faltando a la verdad, que están incumpliendo la Constitución y lo que no pueden es ceder competencias a los Mossos de Escuadra, que es lo que pretenden, lo que no consiguieron por la fuerza el 1 de octubre, lo quieren ahora conseguir aquí en el Congreso y por eso hoy nos hemos concentrado, es la primera medida de muchas y vamos a seguir hasta donde haga falta, la justicia o más veces en la calle, pues para seguir denunciando que se está vendiendo el Estado. Porque esto no va a ser un acto de un día solo, ¿no? No, nosotros hemos venido aquí hasta que consigamos que esa ley o no vea la luz, o si tenemos la desgracia de que acaba viéndola, iremos a la justicia donde podamos. Es verdad que es una ley orgánica y que, bueno, pues tendrían que ser los diputados, pero haremos reuniones con los partidos políticos y haremos reuniones con todo el que pueda tener el margen de denunciar esta venta del Estado español. Y nosotros hacemos el favor de comentárselo a los ciudadanos para que lo entiendan. Porque estos compañeros cuentan la verdad
Estos compañeros se saben la ley, estos compañeros se juegan la vida por la seguridad ciudadana. Sí, hombre, eso se lo queremos decir claro a los ciudadanos, que decir que nosotros tenemos la seguridad y sabemos a qué nos debemos, que es a ellos, por eso estamos en la calle, no nos debemos ni a este gobierno ni a ninguno, nosotros nos debemos al ordenamiento jurídico y por eso lo que queremos decirle a los ciudadanos que no es un problema solo de competencias, que puede parecer si esto es mío o tuyo, es un problema de seguridad del Estado. Sin seguridad no hay libertad y sin libertad este país se va a romper, que es lo que quieren algunos, conseguir ser un Estado cuando ahora mismo Europa está diciendo alto y claro que tenemos que unirnos, que Europa tiene que estar fuerte, pues porque tenemos enfrente pues un problema grande y aquí tenemos a un presidente que en lugar de unir el país lo está rompiendo. Un presidente que en vez de cumplir la ley cumple el capricho de un delincuente. Eso lo tenemos también claro. Aquí el que está dirigiendo es Junts y el que está gobernando es un prófugo desde Waterloo. Entonces eso es lo triste, que por unos votos y un asiento seamos capaces de ver algo que no ha visto nunca este país en democracia, que es dar competencias del Estado a una policía autonómica. Nada, muchas gracias, Mónica. No, gracias a vosotros por darnos voz. Estamos con Samuel Vázquez. Hola, Samuel. Hola, ¿qué tal? Es Policía Nacional. Soy Policía Nacional, aunque ahora no ejerza porque Marlaska se ha empeñado en que no, pero soy y seré siempre Policía Nacional. Samuel, ¿conseguiremos mantener España unida? Sí, estoy absolutamente seguro que sí, que lo conseguiremos. Lamentablemente hay un autócrata que nos está llevando al límite, al precipicio, porque no tiene principios morales y por mantenerse un poco más en el poder está vendiéndola poco a poco. Pero va a haber una reacción ciudadana. Yo creo que ya hay una reacción ciudadana y por tanto sí, estoy seguro de que sí. Además tenemos un fulano que no se sabe leer ni la ley de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No la sabe, no la conoce, metió la pata. Yo no sé si le obligaron a decirlo, si los independentistas, los separatistas le obligaron a mencionar. Yo creo que sí, que para firmar el tratado y permitirle gobernar un poco más le obligaron a que dijera una cosa que no es, porque la ley es nítida, la ley es clara y está secuestrado por tipos que son malvados, que quieren lo peor para nuestro país. Y ahí sigue. Habrá que aguantarle, pero llegará un momento en el que la ciudadanía diga basta. Gracias. Gracias a vosotros. Pues bueno, seguimos. Ahora tenemos a Macarena Olona, doña Macarena Olona, abogada del Estado, una persona que sabe de leyes. Sin más militancia que la ley y el orden, aquí presentes para acompañar a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que han convocado esta gran concentración para levantar la voz contra la última indignidad que se está cometiendo, la cesión de esas competencias en materia migratoria a favor de Cataluña, que supone una quiebra absoluta de la unidad de España por cuanto lo que se llama el derecho de ciudadanía ahora se va a poder trocear y reconocer un derecho de ciudadanía catalán específico dentro del nacional, que es el único, como es nuestra soberanía. Macarena, ¿cómo es posible que un opositor sepa mejor la ley de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que el presidente del gobierno? Sí, porque los Mossos no son fuerzas y cuerpos de seguridad, como lo determina la ley orgánica del 86. Pero bueno, es lo que tenemos. O sea, la ley importa muy poquito, de un tiempo a esta parte en España. Eso es lo que es una evidencia absoluta. Que ese individuo, al parecer, sea doctor en economía es una historia. Pero que no sea capaz de leer. Sí, efectivamente. Ni leer ni de escuchar. Pero bueno. ¿Es rehén o marioneta? Lo importante es que, como se está viendo hoy una vez más, no nos rendimos. Seguimos luchando por una España donde los españoles podamos tener prosperidad, podamos tener un futuro y no estemos presos ni rehenes de 7 votos, que son los que nos tienen arrodillados. Muchísimas gracias. Fuerza y honor. Fuerza y honor. Cuídense. Una historia tan atrapante que borra la línea entre la realidad y la ficción. En la primavera de 2003, un miembro de ETA se desvanece en las sombras. Escapa de la justicia por ordenar el asesinato de niños. Pero sus conexiones con un partido político lo mantienen un paso adelante. Mientras planea un ataque que cambiará la historia de España para siempre, tienen que preguntarse, ¿es esto realmente solo una historia? Quinta Estación Infierno, disponible en Amazon. Léanlo gratis con la función Echa un vistazo. Alteraron el destino de incontables familias, cambiaron el curso de una nación. Quinta Estación Infierno es una obra de ficción, ¿o no? ¿Recuerdan el 11 de marzo de 2004? Quinta Estación Infierno, léanlo hoy.